son los alquenos. Sí, nuestra clase nueva es tratar de llegar a lo que son alquenos y alquinos. Bueno, pero los alcanos son, o bueno, la principal fuente de alcanos es a partir del petróleo y el gas natural. El gas natural lo que contiene es básicamente metano y etano, algo de propano y butano. Ya vamos a ver más adelante en perdón, en las características de los alcanos que los cuatro primeros alcanos, eh, además de tener un nombre propio, un nombre característico de ellos, son gaseosos. Se obtienen por destilación fraccionada del petróleo. Entonces aquí como vemos el metano que es un átomo de carbono rodeado por cuatro átomos de hidrógeno. ¿Por qué se da esto? Debido a que el carbono, como recuerdan o mencionamos anteriormente, es un elemento tetravalente. Entonces el cual para estar estable o para encontrarse estable, él necesita estar unido a estar unidos sus cuatro valencias. Aquí vemos otro ejemplo, el etano, el C2H6, sí, que se encuentra, como vemos, el carbono unido a un átomo de carbono, ahí ya tiene un enlace, y el resto de enlaces a hidrógeno, completando em, sus cuatro valencias, y así sucesivamente para el resto. Además, dentro de los, perdón, alcanos, también encontramos alcanos cíclicos, que son, por ejemplo, el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y así sucesivamente. Ahora bien, dentro de los ciclos de los alcanos se da a partir de la unión de tres átomos de carbono de manera cíclica. Sí, bueno, aplicaciones de los alcanos. El metano y el etano son los principales componentes del gas natural y del mismo modo que el propano y el butano son gases que se utilizan para calefacciones y cocinas. Sí, entonces como vemos tenemos una amplia utilización de estos elementos en la vida diaria, sí, en las cocinas para poder calentar y cocinar nuestros diferentes alimentos. Los alcanos líquidos de hasta 8 carbonos se utilizan como combustibles en motores de explosión, son las gasolinas. Los alcanos líquidos con mayor número de carbonos tienen una viscosidad superior y también se utilizan como combustibles para motores diésel y como combustibles de avión, los querosenos. Sí, las cadenas con más de 16 carbonos dan lugar a aceites lubricantes, las ceras, la parafina y los productos para el asfalto. Entonces son muy necesarios en nuestra vida y para la industria los alcanos. Dentro de las propiedades físicas, tienen un punto de ebullición, bueno, su punto de ebullición. Bajo condiciones normales, los alcanos, desde el alcano 1, que es el metano, hasta el butano, que es el C4H10, que es el alcano con cuatro átomos de carbono, son gases. Desde el pentano hasta el heptodecano, que es el C17H16, son líquidos. Y posteriormente, desde el octadecano, son sólidos. El punto de ebullición está determinado principalmente por el peso. Se incrementa entre 20 y 30 grados centígrados por cada átomo de carbono agregado en la cadena. Es decir, aquí como en el ejemplo, el heptadecano es 20 veces, o bueno, tiene un punto de fusión 20 grados menor, perdón, al octadecano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. ¿No? Ya. El alcano de cadena lineal tiene un mayor punto de ebullición que el alcano de cadena ramificada, debido a la mayor área de la superficie en contacto, con lo que hay mayores fuerzas de Van der Waals entre moléculas adyacentes. Las fuerzas de Van der Waals son unas fuerzas que se dan en los enlaces covalentes, ¿sí? Por otra parte, los cicloalcanos
tienden a tener mayores puntos de ebullición que sus contrapartes lineales, debido a las conformaciones fijas de la molécula que proporciona planos de contacto intermolecular. En conclusión, entre una cadena ramificada y una cadena lineal, el punto de ebullición va a ser mayor de la cadena lineal, pero si hay un alcano cíclico, el punto de ebullición va a ser mayor del alcano cíclico. Punto de fusión sigue una tendencia similar al punto de ebullición. A mayor peso molecular, mayor punto. A mayor peso molecular, ¿qué se refiere? Que va a tener en su cadena más átomos de carbono, por eso va a ser más pesado, va a tener un mayor peso. Los alcanos de longitud impar tienen puntos de fusión ligeramente menores comparados con los alcanos de longitud par. Esto es debido a que los alcanos de longitud par se ordenan bien en la fase sólida, formando una estructura bien organizada que requiere mayor energía para romperse. Entonces, si se tiene un alcano par y un alcano impar, el alcano par va a tener una mayor punto de fusión debido a que cuando se forma en sólido va a tener una estructura más organizada. La densidad aumenta con el número de átomos de carbono, pero siempre va a ser inferior al agua. Por eso es que los hidrocarburos flotan sobre la superficie del agua. Ahora, dentro de las propiedades químicas de los alcanos. Sí, las propiedades, espérenme un segundito. Un segundito. Un ratito. Listo, ya. Ya. Bueno, dentro de las propiedades químicas tienen una baja reactividad por cuanto sus enlaces son estables, no se rompen con facilidad. Como tienen enlaces simples, estos enlaces simples son más estables por su estructura, por cómo se forman su estructura tridimensional, por lo cuanto lo hacen más estables y menos reactivos. Sí, reaccionan con los halógenos y con el oxígeno en una combustión sin humo. Dentro de los usos, los 4 primeros carbonos son usados principalmente para la calefacción de la cocina. El metano, el etano son principales combustibles del gas natural. Sí, sí, pueden ver las diapositivas. Sí, Chicos, Pip. ya, Sí, Pip, profe. listo. Listo, esto ya vimos. Los alcanos con una longitud de cadena de aproximadamente 35 carbonos o más átomos de carbono se encuentran en el betún y tienen poco valor. ¿Ya? Listo, eso como repaso. ¿Se acuerdan de los alcanos más o menos de la nomenclatura? Eso vimos. Pero ahora vamos a ver los hidrocarburos insaturados, que empiezan desde el alqueno. El alqueno es un hidrocarburo insaturado porque presentan doble enlace en su estructura. La fórmula de los alquenos es CnH2n. Es decir, que si les dicen, pónganme la fórmula de un alqueno con 20 carbonos, entonces ustedes ponen C20H2 por 20, que sería 40. Vamos a hacer un ejemplo aquí en esta pizarrita para que se den cuenta. Entonces les dan, fórmeme un alqueno, pongamos, de 20 carbonos. ¿Sí? Entonces ustedes saben que la fórmula es CnHn o 2n, ¿sí? 2 por n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El C le ponemos 20, H sería 2 por 20. Como resultado nos da el C20H40. Sí, conocido como icoseno. Ahora bien, la nomenclatura. En cambio, el alcano C20H42 es el icosano.
En los alcanos la terminación es en ano, en los alquenos en en. ¿Entendido esta parte, chicos? Sí, Ya, sí, profe. sigamos. Entonces, ¿sí ven las diapositivas? ¿Sí? Ahorita ya la Sí. diapositiva. Ya. Entonces, los alquenos, por ejemplo, aquí tenemos, obviamente que para formar ya un alqueno se necesitan de 2 átomos de carbono. Ya no puede, ya no, aquí ya no habría el meteno, por decirlo de alguna manera, porque ese solo es el metano con un átomo de carbono. ¿Por qué se necesitan ya 2 átomos de carbono para formar un alqueno? Porque estos forman ya doble enlace. Sí. Entonces, por ejemplo, el C2H4 es el eteno, el C3H6 el propeno, el C4H8 es el buteno. Estos debemos de aprendernos. Sí, de ahí a partir del 5, 6, 7 ya son con los diferentes prefijos de cantidad, que sería penteno, hexeno, hepteno, octeno, si fuera de 8. Ahora las estructuras. La estructura pueden presentar una estructura dimensional y una estructura tridimensional. Sí, en la estructura 2D, como vemos, aquí está el eteno formándose. Un carbono tiene un doble enlace con otro carbono y forma el eteno. Sí, en la forma 3D, las esferas de color negro son los átomos de carbono y las de color medio blanco más gris es los átomos de hidrógeno. Sí, el eteno o etileno es un gas que se produce en frutas durante la maduración. Esto hace que la cáscara cambie de color y que se ablande la fruta. Ahora bien, la nomenclatura de los alquenos. Los alquenos lineales se nombran como los alcanos lineales, con las siguientes modificaciones. Como les mencioné, la terminación ano cambia por eno. La cadena principal se empieza por enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. Sí, si la cadena tiene 2 enlaces, la terminación eno se transformará en dieno. Aquí un ejemplo. Si ven, en la cadena, en el primer ejemplo, vamos a empezar a numerar desde la parte izquierda, de izquierda a derecha. Sí, entonces, 1, 2, 3. En el carbono 3 se encuentra el doble enlace. Sí, ahora si nombramos en cambio de derecha a izquierda, vamos carbono 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 recién se encontraría el doble enlace. Por lo tanto, como nos Profe, dice ¿y la... dónde está el ejemplo? No, Lo no, siento, creo que no lo veo. es que no está. No está ¿Dónde la está el ejemplo? diapositiva, perdón. Aquí está el ejemplo. O sea, ¿Ya? solo me sale. Ahí ya ves. No, No, Lisa, no sale. no sale. A ver, chicos. Ahí, No, no, tampoco se no, ve. profe, no se ve. No se ven las diapositivas. No, no se ve. ¿Se ven las O sea, diapositivas? se ve una diapositiva que está, la única que está de las propiedades. Sí saben las diapositivas, pero no está la diapositiva del ejemplo que nos está explicando. Ya, perdón. Esta es solo la de propiedades físicas. Ya. Ajá. Ahí, chicos, ahí. Mi error, mil disculpas. Ahorita ya van a ver. Ahí ya. Ah, ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, sí, chicos. Mi error fue. Aquí, chicos, sí, entonces, profe. como vemos en el ejemplo, en el primero, si nombramos de derecha a izquierda, si numeramos, perdón, la cadena de carbonos de derecha a izquierda, nos vamos a dar cuenta que va a tener un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, pero recién en el cuarto carbono hay un doble enlace. Mientras que si nombramos desde la izquierda a la derecha, nos damos cuenta que hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y en el tercer carbono se encuentra el doble enlace. Entonces, por regla, a nosotros nos están diciendo que se tiene que numerar desde el lado que se encuentra más cercano al doble enlace. Por lo tanto, es desde el lado de izquierda a derecha. Y empezamos a numerar. Sí,
Entonces ponemos el 3 como tiene 7 carbonos hepteno, ¿sí? Porque es un alqueno. Alqueno quiere decir que va a tener uno o más dobles enlaces en su cadena. Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa si tiene dos dobles enlaces? Si se dan cuenta, si empezamos a numerar desde la izquierda a la derecha, en el primer carbono ya se encuentra un doble enlace. Entonces podemos empezar a numerarlo desde aquí. 1, 2, 3. En el carbono 3 también hay un doble enlace. Por lo tanto, ponemos 1 que representa en dónde se encuentra el primer doble enlace, 3 que es el segundo doble enlace y como tiene 6 átomos de carbono, hexa, pero di que representa los dos dobles enlaces y la terminación eno representativa de los alquenos. ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta, profe. chicos? No. No. Ahora bien, verán, chicos, dentro de su deber está, por ejemplo, el 1,3 butadien. Si ustedes se dan cuenta, ese vamos a realizarle como ejemplo, sí. 1,3 butadien. Vamos a la pizarra. Entonces, vamos a poner, nos dan que realicemos el 1,3 butadieno. ¿Qué nos está diciendo? Que ya butadieno, ¿a qué se refiere? A que dieno ya tiene, ahí nomás sabemos que tiene dos dobles enlaces. ¿En qué carbonos? En el 1 y en el 3. El butano, el buteno, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 4. Sí, entonces ponemos C, va a tener dos dobles enlaces, vamos a representarlo con un igual. Sí, C, pero como les dije, al carbón, por ser, perdón, el carbono, un elemento tetravalente debe de tener sus 4 valencias llenas. Por lo tanto, aquí el primer carbono solo se está llenando 2 de sus valencias y vamos a ponerle H2. Sí. Ahora bien, el siguiente carbono es el 2. En el 3 también hay un doble enlace y el 4. Ahora vamos a ver que se encuentren los 4 valencias de cada carbono llenas. En el primer carbono ya tenemos dos valencias del carbono unidas a dos hidrógenos y las otras dos al doble enlace con el carbono. El carbono 2 se encuentra solo lleno 3 de sus valencias porque está unido 2 de sus valencias con el primer carbono y una de sus valencias con el carbono número 3. Por lo tanto, debemos de poner la H. Entonces, ahí se nos completan nuestras 4 valencias. En el carbono 3, de igual manera, necesitamos poner un H para que se den sus 4 valencias. Y en el carbono 4, H2 para que complete sus 4 valencias. Sí, entonces aquí vamos. 1, este es el carbono 1, 2, 3, y 4. Y aquí nos representa el 1,3 butadieno. Sí, chicos. Chicos. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se tiene ramificaciones? Si se tiene ramificaciones, igual se empieza numerando la cadena por el extremo que se encuentre más cercano al doble enlace. Igual con el número átomo, con el mayor número de carbonos. Bueno, los alquenos ramificados se nombran como los alquenos como los alcanos ramificados con las siguientes modificaciones. La cadena principal es la cadena más larga que contiene al doble enlace. Si existe más de un doble enlace, se escoge como cadena principal la que tiene más dobles enlaces. Aquí en el ejemplo A, vamos a empezar numerando de manera horizontal. Veamos cuántos átomos de carbono tiene de manera horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, apenas 7. Sí, ahora si nombramos desde la parte inferior de la de abajo
izquierdo hacia la derecha, nos damos cuenta que tiene 9 átomos de carbono. Sí, entonces esa sería nuestra cadena principal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no la podemos numerar de izquierda a derecha? Porque el doble enlace se encuentra más lejano que si empezamos a numerar de derecha a izquierda. Entonces, de derecha a izquierda podemos numerar 1, 2, 3 y en el cuarto carbono ya se encuentra nuestro doble enlace. Sí, entonces nos damos cuenta, vamos a fijarnos para nombrar dónde hay ramificaciones. Entonces, hay una ramificación de metil en el carbono 3 y otra ramificación de metil en el carbono 7. Por lo tanto, empezamos a poner 3,7 dimetil, porque los dos son metil. Y nos está diciendo con esto que en el carbono 3 y en el carbono 7 hay una ramificación metil. 4 no neno. No neno porque es de 9 carbonos y eno por la terminación de los alquenos. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Alguna? profe. Ya. Perdón. Aquí, en el ejemplo C. Vamos al ejemplo C, porque este ya tiene otro grupo funcional o otra ramificación, que ya no solo es el metil, sino también el etil. Por eso, al menos los 4 primeros nombres de los alcanos, de los alquenos deben de saberse. El primero es metano. El, el CH4 es el metano. A lo que ya es una ramificación es el metil, es decir, CH3, como estamos viendo aquí. El alcano con 2 carbonos se conoce como etano. El con 3 carbonos propano y el con 4 butano. Y a partir del 5, el 6, el 7 ya se pone como el prefijo de cantidad pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano y así. Sí, pero los primeros 4 sí son muy importantes porque es el metano, etano, propano y butano. Entonces, como vemos aquí, vamos a empezar a numerar la cadena. Se la numera de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el doble enlace se encuentra más cercano de manera que se le numera de derecha a izquierda. Sí, si numeráramos de izquierda a derecha, nos quedaría en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, en el carbono 6. Estaría muy lejano. Mientras que de derecha a izquierda se encuentra en el carbono número 3. Vemos que la cadena más larga tiene 9 carbonos, entonces esa es nuestra cadena principal. La cadena principal es la que tiene la mayor cantidad de átomos de carbono y la mayor cantidad de dobles enlaces. Por lo tanto, vamos a ver en qué carbono se encuentran las ramificaciones. Entonces, en el carbono 4 hay un etil y en el carbono 7 un metil. Vamos a nombrar por orden alfabético. Por eso la E es antes que la M, queda 4 etil, 7 metil, 3 noneno. 3 porque nos indica dónde está el doble enlace. 7 porque nos dice que en el carbono 7 hay una ramificación metil. Y 4 etil porque nos dice que en el carbono 4 hay una ramificación etil. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. En el ejemplo B, ¿cómo le numerarían? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? A ver, dígame. Alguien dígame, por favor. De izquierda a derecha. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque se encuentra más cercano al doble enlace. Y la cadena principal, ¿cuál sería? La horizontal misma, porque nos está dando que 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, sí, 5. La horizontal podemos dejarle como cadena principal. Entonces, vamos a numerar carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 4, ¿qué es lo que pasa? En el carbono 4 nosotros tenemos la presencia de 2 ramificaciones, de 2 metilos. Sí, además que en el carbono 2 también tenemos la presencia de un metil. Por lo tanto, todas las ramificaciones que son, en este caso, son metil. Vamos a poner 2,4,4 trimetil. 2
porque en el carbono 2 se encuentra un metil. 4, 4, porque en el carbono 4 hay una ramificación metil hacia arriba, una ramificación metil hacia abajo, ¿sí? Entonces hay 3 metil, por eso se le pone trimetil. 1, porque en el carbono 1 está el doble enlace. Y penteno, porque es un alqueno de 5 carbonos. Sí, su cadena principal tiene 5 carbonos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Pregunta, chicos? Chicos. No, profe, Chicos, no. no, profe, no hay ninguna pregunta. Listo. Ahora bien, los alquenos tienen isomerías. Es decir, que se los puede decir o se tienen la misma fórmula, pero una diferente disposición espacial, esto, ¿sí? En este caso, sí se dan cuenta que los dos ejemplos, el cis y el trans, son butenos, es decir, un alqueno con 4 átomos de carbono. ¿Sí se dan cuenta? Pero en la disposición, en la cis, tienen la misma posición respecto al enlace. Si ven, el CH3 hacia arriba. Mientras que en el trans, diferente posición en función al doble enlace. Y eso los hace cis y trans. Ahora, también podemos, sí se entendió por qué cis y por qué es trans. Sí, Allá, listo. También podemos constatar la isometría geométrica debido a la imposición de rotación del doble enlace. Bueno, cuando hay una ligera rotación del doble enlace se da una isomería Z y E. Pero bueno, como no estamos viendo tridimensionalmente ahorita, sino solo en 2D, porque sepan, porque tengan noción, se da. Ya, las propiedades físicas de los alquenos. Ya. Dependiendo de su cantidad de átomos de carbono, podrán ser gases los que tienen menos átomos y líquidos los que tienen más átomos. Al igual que los alcanos, ¿se acuerdan en las propiedades? Son insolubles en agua, pero solubles en éter, cloroformo o benceno. Menos densos que el agua, presentan polaridad molecular debido al doble enlace. Si esta polaridad se da cuando tienen en el enlace covalente, ya se da una ligera carga, ¿sí? Entonces a eso se lo llama polos. Sí, ya saben que están formados por polo positivo y negativo. Tienen una mayor acidez frente a los alcanos, fruto de la polaridad del enlace. Su punto de ebullición y fusión no varía respecto a los alcanos. Entonces, estos ya son más reactivos que los alcanos. ¿Por qué? Por esta polaridad que ya ejerce el doble enlace. O tienen una elevada reactividad. En los usos de los alquenos, la elevada reactividad del doble enlace los hace importantes intermediarios de la síntesis de una gran variedad de compuestos orgánicos. Probablemente el alqueno de mayor uso industrial sea el etileno, sí, el eteno, que se utiliza entre otras cosas para obtener plásticos, el polietileno, las botellas, los bolsas, los envases, los aislantes eléctricos. También se utiliza para obtener el alcohol etílico, el eteno, más un grupo hidroxilo o un grupo alcohol ya nos da el alcohol etílico, el etilenglicol, el cloruro de vinilo y el estireno. Ahora, el propileno, el propeno es la materia prima del polipropileno, usado en la industria textil y para la fabricación de tubos y cuerdas. El isobuteno, que se utiliza para obtener tetraetilo de plomo, cuestionado aditivo de las naftas. Sí, ahora, bueno, gracias a esta reactividad que tiene, bueno, los alquenos por su estructura electrónica, estos son más reactivos, sí, y pueden generar diversos tipos de reacciones. Entre las reacciones que tiene lugar hay una reacción de hidrogenación. La reacción de hidrogenación consiste en una adición catalítica. Cuando les dicen catalíticas es que un enlace se va a romper. Sí, y se utiliza paladio o níquel como catalizador. Ahora, ¿qué es un catalizador? Un catalizador puede ser un elemento o un compuesto que va a dar mayor energía
o a retrasar una reacción dependiendo de lo que se quiera. Un ejemplo de hidrogenación del eteno. El eteno, aquí tenemos el eteno, le unimos al oxígeno diatómico, le ponemos de catalizador el níquel y nos damos cuenta que nos queda un alcano, que es el etano. Sí, entonces aquí se da una reacción de catálisis, es decir, de ruptura. Se rompe el enlace y se da el doble enlace y se da un enlace simple para la formación de un alcano. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Ya. Ahora una reacción de adición. Sí, aquí vamos a ver. Igual aquí se va a dar una ruptura del doble enlace. Aquí tenemos el eteno. Aquí, por ejemplo, tenemos un compuesto como es el ácido bromídrico. Sí, entonces es un ácido hidrácido, el ácido bromídrico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en un carbono del eteno se va a pegar el bromo y en el otro el hidrógeno. Y se rompe el enlace y nos queda el bromo etano. Igual un alcano. ¿Sí? Bien, tiene otra que es la reacción de oxidación. Los alquenos reaccionan con facilidad frente a agentes oxidantes como los peróxidos o los ácidos para dar lugar a cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. También experimentan reacciones de combustión. Entonces, de nuevo, tenemos el etano y tenemos 3 moléculas del oxígeno diatómico. Esta reacción, ¿y qué nos da? Nos da 2 moléculas de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Y se libera energía. ¿Sí? Ahora también hay reacción de polimerización. Pueden polimerizarse dando lugar a macromoléculas. Así el eteno da lugar al polietileno. ¿Sí? Aquí está el ejemplo de cómo se forma, por ejemplo, las botellitas. También caucho sintético es un polímero del butadieno. Sí, entonces tenemos el etileno y tenemos otro ácido hidrácido, vean, el ácido clorhídrico. Entonces aquí se da la unión monómero de cloruro de vinilo. ¿Sí? Y este es el polímero de cloruro de vinilo. Sí, sí, chicos, que es la base para de ahí poder realizar la síntesis de las botellitas. A nivel industrial, los alquenos se obtienen por craqueo de las fracciones ligeras del petróleo. Sí, en el laboratorio se pueden obtener por deshidratación de alcoholes. Sí, entonces 2-propanol. Vean, este es importante, el propanol es un alcano, pero este alcano ya tiene un grupo funcional, que es el grupo funcional hidroxilo, el grupo funcional alcohol, el OH. Entonces ya le da el 2-propanol. Aquí la reacción se da mediante el ácido sulfúrico, vean. ¿Y qué nos queda? Un propeno. Es decir, aquí del alcano nos va a dar el alqueno más la molécula de agua. También se pueden obtener por desalogenación de derivados halógenos. Es decir, se les va a quitar a los derivados halógenos. Sí, eso en cuanto a los alquenos. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Ahora vamos a la siguiente parte, que son los alquinos. Los alquinos también son hidrocarburos insaturados, que presentan en su estructura algún triple enlace. Su fórmula general es CnHn, ¿sí? Es decir, que si les dicen, póngame el alquino igual, el alquino número 22, ¿ustedes qué van a poner? El C22H22. Sí, ese sería. Aquí la fórmula, por ejemplo, el etino del alquino con 2 carbonos, el etino, propino, butino, pentino, hexino, heptino. Es decir, que la terminación ano del alcano se la cambia por ino en el alquino, en los alquinos. La estructura igual, mantiene una estructura dimensional y una estructura tridimensional, como pueden ver. ¿Sí? Algunos alquinos pueden encontrarse en medicamentos, los llamados citostáticos. Sí, se utilizan en personas que sufren de cáncer.
Entonces, bastantes de estos alquinos se encuentran en los medicamentos citostáticos. Los medicamentos citostáticos son los medicamentos que les dan a algunas personas que sufren de ciertos tipos de cáncer. Los alquinos lineales se nombran como los alcanos lineales con las siguientes modificaciones. Como les dije, la terminación ano se sustituye por ino. La cadena principal se empieza a numerar por el extremo más cercano al triple enlace. Se indica el localizador del triple enlace si es necesario antes de nombrar la cadena. Si la cadena tiene dos triples enlaces, la terminación ino se transforma en di-in. Vamos al ejemplo. De nuevo, en el A se le debe de nombrar desde la derecha debido a que el triple enlace se encuentra más cercano al carbono al extremo más cercano de la derecha. Entonces sabemos que en el carbono 1 hay un triple enlace. ¿Qué ponemos? 1, dependiendo cómo la cadena de carbono, la principal, tiene 6 átomos, ponemos 1 hexino. ¿Sí? Aquí en el ejemplo B es una cadena de carbono, un alquino que tiene 2 triples enlaces. Se le numera obviamente por el extremo que se encuentra más cercano a un triple enlace, que es el carbono 1, y se va viendo dónde se tiene el otro triple enlace, que es en el carbono 7. Es una cadena de 9 carbonos. Por lo tanto, ponemos 1,7 nona porque es 9, di porque están dos triples enlaces, y ino que es la terminación de los alquinos. ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí, chicos? No, no, pero yo no No, tengo ninguna pregunta. ya. Ahora bien, los alquinos ramificados se nombran como los alcanos ramificados con las siguientes modificaciones. La cadena principal debe contener el triple enlace. Si existe más de un triple enlace, se escoge la cadena principal, la que tiene más triples enlaces. Aquí está un claro ejemplo. Sí, en el A. Comenzamos numerando en cambio desde la izquierda debido a que este extremo se encuentra más cercano al triple enlace. Y vamos numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Que en el carbono 3 tiene una ramificación. ¿Qué ramificación? Esta es el etano. Bueno, o etil. El etano cuando no es ramificado, etil cuando está ya ramificado. Y en el carbono 6 igual hay un etil. Por lo tanto, tenemos que poner 3,6 dietil. El di porque simboliza los dos etil que hay. 1 porque en el carbono 1 hay el triple enlace y octino. ¿Sí? En el ejemplo B, de igual manera tenemos, se le empieza numerando en cambio de derecha a izquierda porque el triple enlace se encuentra más cercano al extremo derecho. Y en el carbono 6 nos damos cuenta que nuevamente hay un grupo etil. Entonces ponemos 6 etil, 2 heptino. Ahora, en el ejemplo 3, en el C, igual comenzamos numerando la cadena desde la derecha debido a que el extremo más cercano al triple enlace es el de la derecha, y lo numeramos. Esta tiene en la cadena principal 6 carbonos, pero a pesar de que ya nos dimos cuenta de que en el carbono 2 hay el triple enlace, en el carbono 4 hay un radical etil y en el carbono 5 un metil. Entonces vamos a empezar nombrando por orden alfabético. Nos quedaría 4 etil, 5 metil, que simboliza dónde se encuentran los grupos funcionales, 2 porque se encuentra ahí el triple enlace, hexadiino porque tiene 6 carbonos. Sí, sí, chicos. Sí, pero Ya. Propiedades físicas. Los puntos de fusión y ebullición